la cuarta media hora de nuestro programa con la columna espectacular y siempre que nos mueve hasta las fibras más íntimas con Silvia Visconti. Pero hoy no vamos a hablar de emotividades, sino del presente, ¿no es cierto? Exactamente. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a la audiencia de Todos los Fuegos. Y bueno, aquí estamos todavía viviendo las emociones y la ansiedad también que se desataron este 1 de marzo con la asunción de Yamandu Orsi y Carolina Cose, y tratando de poner un poco en orden esas emociones y esas vivencias que tuvimos en estos días, ¿no? Porque hay que pensar, Daniel, que este día del 1 de marzo era esperado por buena parte de la población uruguaya como, yo qué sé, como el momento de sacarse de encima un gobierno que se caracterizó por la corrupción, la destrucción de la enseñanza pública, estatal, de la salud pública, que aumentó la deuda externa, que hizo crecer enormemente la pobreza. Así que en los días previos los uruguayos esperaban con ansiedad, pero además vivimos situaciones inéditas que aumentaron esta ansiedad de una manera tremenda, porque el gobierno de Lacalle Pou tomó medidas a último momento que siguieron afectando profundamente el accionar del próximo gobierno y que además benefician a las jerarquías salientes o a veces ambas cosas. Para que te des una idea, el hecho más notorio fue la firma del acuerdo de la empresa estatal OCE con el consorcio privado Aguas de Montevideo para dar comienzo al proyecto Netuno, que incluye la construcción de una planta potabilizadora para abastecer de agua al área metropolitana. Y bueno, ya el Frente Amplio, la academia se habían manifestado en contra de este proyecto, y sin embargo el expresidente, el ahora expresidente, firmó un contrato pese a todas esas oposiciones. También, y ahí a contrarreloj, bajó los requerimientos de impacto ambiental para iniciar proyectos forestales, por ejemplo. Asimismo, se conoció en estos últimos días una inminente demanda al Estado del consorcio que realizó las obras del tren por un adeudo de $160 millones que corresponden al pago de las vías que empezaron a funcionar en diciembre del 23, esta vía que utiliza UPM. Por otro lado, se conoció también una deuda que tiene la Administración de los Servicios de Salud, ACE, el prestador estatal de salud pública del Uruguay, por $102 millones con sus proveedores, lo que deja a la institución con el compromiso de más del 10% de su presupuesto para el 2025. También en este mismo organismo, el directorio, sin el voto, digamos, de los representantes sociales, presupuestó a más de 80 personas que tenían cargos de confianza en un marcado clientelismo político, ¿verdad? También. Bueno, los datos fiscales más recientes también permiten concluir que el equipo económico no solo no logró mejorar el déficit fiscal, que fue un caballito de batalla en la campaña electoral, sino que además dejó a la nueva administración un nivel de deuda pública sustancialmente mayor al que existía en el 2019, es decir, una deuda externa bruta que representa el 72% del PBI del país, y que aumentó más o menos entre un 8 y un 10% como porcentaje. Perdón. También a todo esto hay que sumarle que en estos últimos días ha habido cierres de empresas. Una de autoparte japonesa que se retiró del país, otros conflictos y pasajes a
a seguro de paro en frigoríficos, en la empresa de cuero. Esto como consecuencia del escándalo del quiebre de Conexión Ganadera, una operación en forma de bicicleta financiera que funciona en el país desde hace tiempo y que no tenía casi controles y que dio quiebra. Así que el día del traspaso presidencial llamaba la atención que frente a este panorama, el diario El País, el diario de la dictadura, el diario que apoyó siempre a los gobiernos blancos también, tituló: Lacalle Pou cierra su gobierno como el presidente mejor valorado de Sudamérica, según una consultora argentina. No sé cuál es la consultora argentina, a lo mejor vos sabés, pero no, bueno, así tituló. No hay ninguna garantía que sea verdad. Ese es el tema, sí. Pero este titular en realidad va en consonancia con la actitud que los medios de comunicación hegemónicos han tenido durante todo el gobierno, han blindado al presidente saliente, que en los últimos días incluso se dedicó a inaugurar obras, a visitar localidades del interior, entregó viviendas y hasta realizó un acto de despedida en la Playa Independencia junto a sus ministros y los políticos de la coalición republicana, la coalición de centro-derecha, y algunos partidarios que concurrieron a despedirlo. Bueno, y ahí él dijo que estaba contento y satisfecho. Y bueno, estos hechos fueron cubiertos por la prensa, que hay que decir también se vio beneficiada durante el gobierno de Lacalle Pou con una ley de prensa, de medios, que permitió aumentar las ganancias de los canales de televisión, por ejemplo, y aumentar el monopolio, o permitir el monopolio en empresas de comunicación. Bueno, Lacalle Pou en ese discurso último dijo que, textual, el gobierno ha tratado de ir a cada rincón del país donde había una necesidad. Destaco la justicia y la acción de gobernar para todos y cumplir con los fines encomendados. Hace 5 años, hace 60 meses, hace 1825 días, dije que me quería hacer cargo y con satisfacción, no conforme, pero con satisfacción, creemos y creo haber cumplido con ese compromiso, agregó. Y bueno, la prensa hegemónica levantó y destacó este discurso y también la presencia supuestamente de un numeroso público que él lo había ido a despedir, pero que no fue enfocado por las cámaras de televisión, por lo menos en un plano largo, ¿no? Más tarde se conocieron algunas fotos tomadas desde la altura que mostraron que era en realidad un pequeño grupo de militantes que al grito de presidente lo acompañaron en ese día. Bueno, las redes sociales, los memes, las conversaciones informales en la calle, en los tablados, porque estamos en carnaval, en el carnaval más largo del mundo, en los boliches, abundaban frases como se van, chau, chau, adiós que te vaya bien con tus 5 mejores años, que se va la murga, los asaltantes se van, repitiendo trocitos muchas veces de viejos cuplés murgueros, ¿verdad? Que despedían de alguna manera entre la gente común a este gobierno que fue tan nefasto. Porque, bueno, en la memoria va a quedar acciones de este gobierno que sí, sin duda, no le faltó nada, todas las corrupciones estuvieron aquí. El jefe de custodia presidencial, amigo cercano del presidente, fue condenado por corrupción, clientelismo, tráfico de influencia, manejo indebido de recursos del Estado, al frente de una verdadera asociación para delinquir que funcionaba en la propia torre ejecutiva, es decir, el lugar donde estaba el presidente, esto en el 4º piso. Senadores, sindicalistas, estudiantes fueron espiados durante este gobierno por los servicios de seguridad y por mercenarios contratados por allegados al presidente. La ministra de Vivienda,
esposa del senador y líder del partido militar de Cabildo Abierto, entregó viviendas públicas a partidarios y amigos y familiares, lo que la obligaron, cuando esto se denunció, a tener que renunciar. El presidente defendió a uno de sus senadores más antiguos, Penades, que dijo que confiaba en él porque era su amigo, un hombre que fue condenado por pedofilia y por usar el poder que le daba su investidura de senador para estas prácticas. Mientras tanto, también otros intendentes de su partido compraban favores sexuales a cambio de acceso al gobierno a través de pasantías. En otra intendencia se contrataba a los familiares y se adjudicaban miles de horas extras imposibles de cumplir, ni que trabajaran las 24 horas del día durante todo el mes podían acceder a esa cantidad de horas extras que fueron pagadas con el erario público. Se designaron amigos en la comisión mixta de Salto Grande, con unos sueldos millonarios, todos integrantes de la agrupación, de una agrupación de partidos nacional en esa localidad. Bueno, sus ministros mintieron en el Parlamento cuando fueron interpelados nada menos que por la entrega de un pasaporte a un narcotraficante que fue detenido en Dubái por usar un pasaporte paraguayo falso y sabiendo que lo estaban haciendo a favor de un peligroso narcotraficante. Bueno, y después el intento posterior de eliminar las pruebas. La llegada por vuelo diplomático y a nombre de su jefe de seguridad de 450 kilos de pescado, que vinieron en valija diplomática. Imagínate vos, 450 kilos de pescado en una supuesta valija diplomática. ¿Y sabés de qué país? No. De un país en donde hay desierto. Es todo desierto. Los Emiratos Árabes. Y cuando le preguntaron al presidente para qué eran esos kilos de pescado, dijo para comer. 450 kilos. Bueno, la fiscal, que entendió en algunos de estos casos, reconoció haber protegido al presidente porque había una manada inescrupulosa que intentó dañar su imagen y después de que dejó prácticamente de investigar, que se ocultaron pruebas, se destruyeron pruebas, se sumó, se retiró y se sumó a la campaña electoral del partido del presidente como candidata. Bueno, y así podríamos seguir agregando más y más elementos de corrupción. A eso agregarle, no sé, la privatización del puerto de Montevideo por 60 años. Sí, hasta 2080, sí, eso es como nos compete a nosotros, estoy enterado. Es una cosa tremenda. Se registró un incremento del tráfico de drogas. Por eso podríamos ser ahora un solo país, pues resolvimos el conflicto del puerto. Se lo entregamos, los dos puertos entregados al extranjero, el de Buenos Aires, el de Paraná y el de Montevideo. Parece que en esas cosas nos ponemos de acuerdo, sí, en esas cosas. En otras parece que no podemos, pero en esta parece que sí. Bueno, también este gobierno obligó a Antel, la empresa estatal de telecomunicaciones, que permitiera el uso de la fibra óptica que pagamos todos los uruguayos, que era la mejor del continente, para que las empresas privadas compitan con ella. Es algo totalmente increíble, ¿verdad? Se compraron por 22 millones de euros aviones militares obsoletos de España, los que ni siquiera sirvieron para apagar incendios forestales, y la mayoría, uno de ellos por lo menos desde que se compró, está en reparación. Nunca se pudo usar. Ahora, 72 horas antes de que termine el gobierno, el mismo Ministerio de Defensa acaba de firmar con otra empresa española la compra de varios radares civiles y militares, con 72 horas antes de cerrar su periodo de gobierno. Se otorgaron en cantidad de contratos a empresas privadas sin ninguna licitación. Se dio ahora también, el presidente antes de irse, muy poquitos días antes, se dio la impresión de los pasaportes a una empresa
de los pasaportes uruguayos, Sí. a una empresa lituana declarada como no confiable por el propio gobierno de Lituania, que dice que podría estar vinculada al régimen del dictador bielorruso Alexander Lukashenko y tener posibles contactos mafiosos. Y a eso le vamos a entregar la realización de los pasaportes uruguayos. Bueno, se contrataron militares retirados, hubo cobros indebidos, se facilitaron préstamos ilícitos a ganaderos, aumentó la violencia, los asesinatos, se destruyó la enseñanza. Así que ese es el panorama en el que llega el gobierno, el Frente Amplio. Y bueno, el discurso de Yamandu Orsi en el Parlamento sumó a la alegría de que por fin se acababan los 5 peores años de nuestras vidas en los últimos tiempos, la esperanza de que pueda ser posible un cambio. En su discurso, Orsi, además de su reconocimiento a los partidos políticos y a la democracia uruguaya, tocó todos los temas que forman parte de la agenda de gobierno que fueron planteados durante la campaña electoral. Habló de la seguridad, del combate al narcotráfico, pero de la necesidad de un crecimiento económico, de las mejoras en la educación, en la cultura. Habló de los derechos de las mujeres, de las minorías, la protección de la infancia, el tremendo tema de la pobreza infantil, que es increíble que en un país de 3 millones y pico de habitantes tengamos un porcentaje tan alto de niños que crecen por debajo del índice de la pobreza. Hablo de la salud, en especial de la salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. En una parte sustancial de su discurso, por lo menos me pareció sustancial a mí, decía Orsi: debemos volver a los territorios, sea este un centro de salud, un centro educativo, debemos ir al encuentro de aquellos que quedaron olvidados. Queremos aportar a la construcción de mayores espacios de libertad, por cierto. Es esta una condición esencial de nuestra visión del ser humano, pero cuyo sentido o significado hoy adquiere interpretaciones tan vastas como vacuas, porque sobrevuela un concepto de libertad ultraindividualista que predica el predominio del más fuerte. Nunca será esta nuestra noción de libertad. Y en este pedacito del discurso uno podía encontrar, por un lado, una velada alusión a los gobiernos ultraliberales de derecha, como el de Milei o el Trump, y a la vez también el reconocimiento de la necesidad de acercarse a los problemas junto con la gente, escuchando a la gente, yendo a los territorios, cosa que el Frente Amplio abandonó paulatinamente en sus anteriores gobiernos, desmovilizando y trabajando a nivel de cúpula sin tener en cuenta ese sondeo de lo que pasaba en las distintas organizaciones sociales. Y eso le costó el gobierno. En otro pasaje de su alocución decía que la democracia goza de buena salud cuando sus ciudadanos y ciudadanas participan activamente de la construcción política de la República, que no se agota en el sufragio, haciendo insistencia en esto de la participación que a mí me parece sustancial. Y agregaba: la democracia gozará de una mejor salud el día que todas las familias uruguayas sepan dónde están sus familiares desaparecidos. Es tiempo de abrir las puertas a la esperanza, con la convicción inquebrantable de un país que sabe cuál es el rumbo, con el legado de los que lucharon y nunca bajaron los brazos. Hoy avanzamos con la fuerza del presente y con la mirada en el futuro. Vamos a construir un mejor Uruguay. Hoy comenzamos. Así terminó su discurso ante el Parlamento, haciéndose eco, yo creo, de ese sentimiento de esperanza que había empezado a surgir nuevamente en el pueblo uruguayo. En el trayecto del Parlamento a la Plaza Independencia, donde se le entregaba la banda presidencial, la segunda parte protocolar, digamos,
fue un trayecto que hicieron en un auto eléctrico y dieron una nueva señal auspiciosa para los uruguayos cuando rompieron el protocolo de seguridad, descendieron del auto para saludar al colectivo de familiares detenidos desaparecidos que con sus fotografías en alto reclamaban dónde están. Yo estaba allí porque siempre voy a... cada vez que asume un gobierno, también lo hice cuando fue el gobierno de la calle Pou, acompañar a los familiares que piden por los compañeros detenidos desaparecidos, y la verdad que la gente que estaba allí, todo el mundo que estaba allí, sintió esto como una buena señal que esperemos que después se lleve realmente a la práctica. Así que los discursos y los gestos apuntalaban la esperanza esa que decíamos, y esa idea que uno tiene presente en aquella canción de Citarrosa de Desde el Pie, ¿no? Crece desde el pie. Sí, bueno, sí. Ahora vendrá la etapa de construir espacios de participación, de apoyarse en la militancia, de tender puentes con las organizaciones sociales y populares para poder encarar estos cambios que son como imprescindibles y urgentes, ¿verdad? Y dos palabras de la vicepresidenta Carolina Cose. Carolina prácticamente no discursió, sino que hizo un discurso muy corto, presentando al presidente, introduciéndolo en su discurso en el Parlamento. Carolina estaba muy emocionada, se la veía muy emocionada en todo el trayecto. Pero no hizo mucho discurso porque en realidad, bueno, su cargo en realidad, pero sí tomó, digamos, en el acto protocolar la dirección de la Asamblea General, ¿no? Porque como vicepresidenta pasa a ser la presidenta del Senado y de la Asamblea General. Bueno, es obvio que lo que espera el camino no es nada fácil, porque con este panorama que yo te conté, que fue muy sucinto y que en realidad que dejé porque era interminable decir de todos los desastres que hicieron, y qué decirte de lo que es la educación y la salud, que son una cosa disparatada, los problemas que tenemos en estos dos sectores. Bueno, ahora entonces viene un camino que si bien no va a ser fácil, porque además por primera vez el Frente Amplio no tiene mayorías parlamentarias, tiene mayoría parlamentaria solo en el Senado, pero no en diputados, por lo cual se le va a hacer más difícil, por ejemplo, aprobar un buen presupuesto y también quitar algunas leyes, ¿no? Bueno, muchos de los que festejamos, el primero diciendo se van, esperamos que no vuelvan. Y para eso va a ser necesario no cometer los errores del pasado, va a ser necesario no desmovilizar, profundizar en el programa, plantarse con decisión, abandonar la desmedida tibieza. Así que las expectativas son muchas y variadas, y las urgencias también. Hay mucho por hacer, pero el camino es apoyarse en el pueblo. Y si el gobierno fracasa, si desalienta esta esperanza, en el 2030 volverá a la derecha y será una derecha reforzada. Así que apostemos a que no se equivoquen. Un informe de cabo a rabo espectacular, completo. Nos has dado un panorama muy gráfico, elocuente de lo que significó el cambio de gobierno, y desde acá les deseamos lo mismo que has dicho vos al final, porque si no hacen un buen gobierno pueden tener una derecha reforzada, y nosotros ¿en quién pensamos nosotros cuando hablamos de derecha reforzada? En el estafador. Bueno. Bueno, Silvia,
Muy bueno, muchas gracias y te despedimos hasta el próximo lunes, que si hoy es 3, el próximo lunes es 10 de marzo. 10 de marzo, enseguidita de la Marcha de las Mujeres. Claro, el 8. Y vas a hablar algo de eso seguramente. Y seguramente. Bueno, hasta el próximo lunes.